Bienvenidos a Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto. Análisis, opinión, controversia. Línea de Fuego, con la conducción del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Al cumplirse 160 años de la creación de la provincia de Los Ríos, el Tren de la Salud de la Fundación Galo Lara lo celebró con un recorrido en el Cantón Mocache. La verdad es que esto es una gran ayuda en estos tiempos en que más necesitamos de cuidar nuestra salud. Es lo mejor que ha podido hacer en Galo Lara en bienestar siempre de la salud del pueblo. Fueron atendidos más de 600 habitantes, a quienes se les entregó el kit anti-COVID. Además de recibir atención médica gratuita, se realizaron las pruebas rápidas de despistaje de COVID-19 a quienes mostraron síntomas, porque la mejor forma de celebrar junto a Los Ríos es llevando a sus habitantes un mensaje de esperanza y tomar el camino del progreso y del resurgimiento. La libertad es como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu son serviles o alfombras. Bienvenidos ecuatorianos a esta nueva edición de Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto, sin compromisos, sin contemplaciones y sin miedo, compatriotas. Estamos ingresando a esta permanente trinchera de combate, armados y equipados con nuestro fusil FAL de repetición automática de origen belga. Pecho y rodilla en tierra, matando canallas con el cañón del futuro. Una mañana esplendorosa con un sol radiante este 9 de octubre en la porteñísima y cosmopolita ciudad de Guayaquil, día en que se conmemora 200 años de la gesta libertaria de 1820. A estos días, si las matemáticas no nos traicionan, han transcurrido 2 siglos. 2 eras, como ya hemos abundado en detalles en nuestros análisis, producto de una permanente investigación, a quiénes son los que se han beneficiado permanentemente de la disque libertad del pueblo guayaquileño y ecuatoriano. Radica exclusivamente en clanes, en aujos, o aullos diríamos,
que por intermedio de esa famosa influencia politiquera, prácticamente se han apoderado del poder y muchos se creen dueños de Guayaquil, dueños de la provincia, porque se robaron grandes extensiones de tierra. A nadie le adquirieron, no les costó nada, sino simplemente un elevado grado de prepotencia y alevosía, situación que les ha servido de base para imponer, conjuntamente con la oligarquía y gamonales de la región interandina, los burgueses y pequeños burgueses de Guayaquil, esto que hoy estamos viviendo. Un disfraz permanente de la mentira, donde la cosa pública resulta el mejor big business, el gran negocio, donde hay concesionarias que lucen en el famoso caso de sobornos, en una de las situaciones de hipercorrupción que se ha detectado en el Ecuador. Sin embargo, son ellos mismos los que están de por medio en las grandes obras de la provincia del Guayas y que evidentemente tiene directa participación Guayaquil. O sea, son situaciones inocultables de que prevalece ese auyu, ese clan, en base a los grandes apellidos. Es el mismo modus operandi en la costa, en la sierra, en la región oriental, en las Islas Galápagos. Usted encuentra vinculado a este tipo de sujetos con una opresión hacia la República del Ecuador. No hay derecho a quedarse callado, al margen de los elogios, de la fanfarria, de que aquí lo puse y no lo encuentro. El país está cundido de una clase delincuencial con el cartelito de políticos, con escasísimas excepciones, pero que no son otra cosa que una vulgar, maloliente politiquería y una hedionda verborrea, como decir, es que siempre estamos trabajando para el pueblo, pero al pueblo nunca le dan acceso. Están trabajando para el pueblo. Son, entre comillas, nuestros permanentes empleados, pero a la vuelta de cada administración, usted descubre el cieno, el lodo putrefacto de la indignidad. Ayer nomás, la prefecta del Guayas, de apellido González, que sustituyó imperativamente al entonces prefecto elegido en votación popular, alma bendita, embarrado en una politiquería hedionda, con agnados y cognados, festinando los recursos públicos. Y entonces digo, ayer nomás, la prefecta actual del Guayas le dice a todo el mundo los horrores y barbaridades de los prefectos que le antecedieron en aproximadamente 30 años, que ha sido un festín permanente de los recursos nuestros, con las mafias denominadas técnicamente consonarias, que nunca cumplieron lo que está estipulado en un convenio,
que se olvidaron de la famosa tasa de retorno, que es un elevado porcentaje de las utilidades a los famosos peajes de las vías concesionadas en la provincia del Guayas, la más transitada, con el más voluminoso parque automotor, Guayas. Esos son los que dicen, estamos para servirle al pueblo, pero no tienen la valentía ahora de encarar, de confrontar ante la faz pública toda esta hedionda ola de fechorías que dejaron a su paso por la prefectura del Guayas. Uno murió, el último, que antecedió a González, que a su debido tiempo fue un excelente deportista, cuya imagen no está manchada porque nada tiene que ver lo insólito que ha sido su comportamiento como político, que no es político, insisto, sino un vulgar politiquero, a un extraordinario representante de nuestro fútbol en particular, y que yo, que soy uno de los especialistas, y perdónenme que hable en primera persona, lo tengo localizado en mi ranking de los arqueros como el número 1 en todos los tiempos que ha producido el fútbol del Ecuador, porque en su ciclo como deportista estuve tan cerca y yo transmití lo que importó, mejor dicho, la importancia que se generaba con él en el arco de un club llamado Barcelona, que se puso en sus hombros al Barcelona y lo llevó a la primera final del torneo más importante del continente, como la Copa Libertadores de América. Eso está y estará intacto, pero lo ocurrido en su etapa como político es ciertamente para censurar centímetro a centímetro de los que transitó el tristemente célebre último prefecto del Guayas elegido por el pueblo, y que la eventualidad que terminó con su vida porque no resistió una carga de estrés que represente el agotamiento físico y mental al haberse visto al descubierto de una tonelada de fechorías, como siguiendo los pasos de los que lo antecedieron. Y ahora al muerto, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué sabes de la tasa de retorno? ¿Qué sabes de los millones y millones y millones de dólares que se gargantearon esos sujetos y que jamás lo denunciaron? Como dice la actual prefecto del Guayas, aún sabiendo, no lo denunciaron, porque tienen su propia prensa, porque hay cipayos, es decir, serviles, en base a la pauta, que es una situación ya como estigma de la tristemente célebre Revolución Ciudadana, y esos delincuentes que de la publicidad hicieron la propaganda e impregnaban un mensaje de opresión al pueblo ecuatoriano en contubernio precisamente con alcaldías y prefecturas. El Guayas tiene que levantarse y templar a esos ladrones en las plazas públicas, porque se ríen incluso del organismo que es el revisor de cuentas, en este caso la Contraloría General del Estado, donde los principales ejecutivos de la revisión de cuentas, es decir, técnicamente de las auditorías, están roncando. ¿Cómo es posible que hayan represado 30 y más causas
con indicio penal a estos que se gargantearon las tasas del retorno, que debieron ir para mitigar el dolor, el sacrificio, el esfuerzo, el sufrimiento de una provincia carente de caminos vecinales, carreteras extremadamente destrozadas, maquillando ciertos sectores nada más, para llevarse sobre 30, 40, 50, 60 millones de dólares. No hay derecho, compatriotas, a quedarse callado. Cuando usted indaga estas cosas, resulta que manejaban rubros de 18 millones de publicidad. ¿Quién se tragó tantos millones en publicidad? Es inaudito, ciertamente escalofriante la revelación de esta prefecto González, que ojalá no le vayan a poner un espaladrapo y siga escarbando para que se percate la fiscalía y pueda abrir un debido proceso, porque esa es otra alcahuetería a estos ladrones avesados. Cuando los toman en delitos flagrantes, dicen sí, o sea, admiten que están robando, pero yo tengo que ser sujeto al debido proceso, porque en el debido proceso están los delincuentes con investidura de jueces y fiscales, pues. Observen lo que acaba de acontecer, justamente en la actitud de uno de esos delincuentes con investidura de juez, que intentó y de hecho coartó la libre expresión del pensamiento en un genuino prevaricato que acaba de desnudarlo la misma justicia del Ecuador. Porque como este actuó indebidamente, que es parte del prevaricato, lo sustituye otro con investidura de juez y nulita todo lo actuado de este infeliz que se fue directamente en contra de nuestra clase, de nosotros, de los periodistas que no tenemos compromiso con nadie y que poseemos, como en el caso mío, el suficiente odio para los atracadores. Y ha quedado al desnudo, incrementándose el desprestigio de esta justicia ecuatoriana que actúa siempre en contubernio con el poder de turno, que no tiene capacidad moral, que no conoce lo que es ética. Son sujetos amorales que dizque administran justicia, que le dan largas y largas y largas con la alcahuetería del debido proceso, cuando se conoce con nombres y apellidos a los ladrones avesados que saquearon nuestros hospitales, que se sabe por dónde viene la mano, y por ahí para que el pueblo diga, es que la justicia está actuando. Tienen recluido un par de mozalbetes que en el fondo son genuinos testaferros de los grandes capos, de esos que se han robado de este país por millones y millones y millones de dólares. Y entonces hay un par de infelices disque privados de su libertad. Cuando existía el SIC, Servicio de Investigación Criminal, en 24 horas estos ladrones avesados cantaban mejor que Gardel. Pero otra alcahuetería.
es que los derechos humanos no contemplan la existencia de una organización en ese nivel de investigación. Borraron al Servicio de Investigación Criminal, que actuaba drásticamente como debe ameritar el caso. Aquí hicieron desaparecer a los hermanos Restrepo. Nadie sabe el paradero de los hermanos Restrepo, pero el Estado delincuente le proveyó como $1 millón a quien más reclamaba todos los días en una plaza pública. Y entonces le puso un esparadrapo de oro y finalmente terminó con ese gobierno pernicioso, siendo uno de sus mejores aliados. Pero el pueblo no sabe realmente qué es lo que aconteció. ¿Cuál es el paradero de los hermanos Restrepo y de cientos y miles de ecuatorianos? ¿Quién asesinó a Milton Reyes, remontándonos a la década del 60? ¿Quién asesinó a Milton Reyes? Que tanto lo necesitamos en estos momentos. Un hombre con características de líder reivindicativo. No de esos infelices que archivan el discurso presidencial para luego abrazarse a la putrefacta Asamblea Nacional. Porque actúan también en contubernio, porque alcanzaron cierto grado de notoriedad y no podían hacerle sombra al mismo clan, al mismo aullo que demanda el sistema perverso que está implantado en este país desde hace muchísimo tiempo. Ese es el Ecuador que está celebrando, claro, los 200 años del grito libertario. Pero como alguien dijo, en el mismo momento de estas gestas libertarias, salimos del yugo español, pero nos han sometido al yugo criollo. Es decir, un continuismo. Lo mismo de lo mismo. Ya son 200 años. Creo que es tiempo suficiente para que te levantes, país, para que reacciones y pongamos orden a estos que se creen dueños de nuestros territorios, porque la nación, el Estado, implica a sus 15, 16, 17 millones que dicen habitamos en el Ecuador. Es la nación, no es el ayllu, no es el clan mafioso la que tiene la potestad para seguir habitando el palacio de Carondelet. Levántate, Ecuador. No te mantengas de rodillas, porque esos que aparentemente son gigantes, invencibles, son simples reptiles, son incipientes enanos, que cuando enciendes la luz, como las cucarachas, salen corriendo a meterse en el primer hueco. Volvemos en un momento. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Los niños le dicen a dónde vamos el trencito curativo. Yo estoy muy contento de poder regresar a Buena Fe. Su nombre lo dice, gente de buena fe. Le agradezco mucho al señor Galo Lara por acordarse de nosotros. Cacho Olvera me dijo que hay un repunte de esa enfermedad del COVID. Y le dije, Cacho, estamos en Quevedo repartiendo el alcohol, la mascarilla,
y haciendo pruebas COVID. Así que el día de hoy vuelve el trencito de la salud aquí a Buena Fe. Es un gusto tenerle a Galo Lara aquí en el sector Las Vegas, un hombre que ha venido trabajando ya mucho tiempo. La provincia y el país conoce la trayectoria de Galo Lara, es que ayuda con su fundación de corazón. El fútbol es un fenómeno singular del siglo XX, un fenómeno social que lucha por acortar las diferencias humanas que otros factores de la ciencia se empeñan en acentuar. En un mismo estadio se acomoda un rey, un presidente o un ministro, junto con un modesto obrero de manos callosas o un lustrabotas. Están allí, en el mismo escenario, porque el mágico embrujo de un caprichoso balón acicateó sus espíritus. Tal vez no se miren, porque están muy lejos, unos en una cómoda butaca y otros en modesto cemento. No se miran directamente, pero sí a través del balón que corre y salta. No alcanzan a mirarse, pero se confundirán sus corazones en la inquietud de la tajada de un portero o en el vibrar palpitante después de un gol. Un gigante que es Lastra, allá la colocó con Bagüí para Gaibor, Taquito, bien, entra Mena, juega para gol, remató al marco, la tiene Stracolursi, remata y gol, 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 gol. Denis Stracolursi hasta que la encontró el tanquecito, lo metió, aprovechándose su posición dentro de las 18 yardas de Católica, y esa pelota besó la red, impresionante, maravilloso, hincha del Emelec, levántate, canta tu alegría, el estruendo que trepa al cielo, hace estallar los corazones emelecistas, festeja Pío Montúfar, General Gómez, Avenida Quito, y mi querida tribuna de San Martín, Emelec tiene uno. Cuestión de equipo. Banco del Pacífico, el mejor banco del Ecuador, más de 47 años en el corazón del pueblo ecuatoriano. Ayer empezó la eliminatoria mundialista en la órbita sudamericana. Ya se conocen los primeros resultados. Por ejemplo, acorde al comentario que hice respecto al comportamiento de las selecciones que van a participar y que algunas de ellas lo tomaron con una seriedad absoluta, con una responsabilidad, en el caso del Perú, de recuperar su prestigio de país exportador de jugadores, especialmente a Europa. La ratificación de su director técnico Ricardo Gareca es un índice de responsabilidad en una conducción que demanda la representación de una nación, no simplemente de un clan, de un auyu, no, de la nación. Así lo han entendido y celebramos una vez más los dirigentes peruanos cuando le han garantizado la estabilidad a un hombre que en la eliminatoria anterior fue el equipo sensación justamente de esta órbita mundialista sudamericana. Entonces, le tocó ser visitante a Perú del aguerrido Paraguay, y en el mismísimo Defensores del Chaco, Perú empató a 2 goles, dando una cabal demostración, como lo había analizado este comentarista, de que Perú luce un excelente colectivo en base al tesón,
al trabajo frecuente, responsable de sus dirigentes y obviamente de su director técnico. Sin poseer a la estrella. Es como si Ecuador ayer hubiese jugado sin Valencia, porque ya está muy achacadito este peruano de apellido Guerrero. Cuando lo precisa la selección, siempre está con una novedad. Se encuentra lesionado, pero tiene unas enormes condiciones de realizador, es decir, de un típico goleador. Pero Gareca, que era un excelente delantero, ha hecho del Perú un equipo equilibrado en base a una persistencia y a un empeño que denuncia la responsabilidad de los dirigentes de hacer del Perú, como siempre ha sido, un bis del fútbol brasileño. Es el país que más influencia ha tenido a través de los tiempos, justamente de el scratch maravilloso, el juego bonito de Brasil. En la década del 70 y del 80, porque hasta la década del 80 del siglo pasado los peruanos, ya en menor dimensión, en el 80, fueron habitúes del Mundial. En España 82 fue que se concluyó ese ciclo maravilloso de los brasileños. Valdir Pereira Didi, que hizo del Perú el equipo sensación en el Mundial de México 70. Cuando en la Bombonera, donde fue un desatino el planteamiento del técnico Alfaro en el debut del Ecuador, ya les voy a decir por qué. Humillaron al balompié albiceleste con un estadio repleto de hinchas exigentes argentinos en la famosa Bombonera. No como ayer, con la ausencia del público. Ese partido era como un muerto sin flores. Obviamente, sin la presencia del jugador número 12. Esto no nos cansaremos de decir. Pero hay una explicación. El azote pandémico, denominado técnicamente COVID-19 o comúnmente coronavirus. Entonces, ayer el Ecuador no puede aducir que no podía soportar la presión de los 60, 70 mil hinchas de Argentina que le decían cualquier cosa en el oído. ¡Mentira! Eso no existió simplemente, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a que cuando un equipo está bien preparado, juega al mismo nivel y muchas veces incluso supera sus mismos parámetros, sin importarle el sitio donde juega, la temperatura y todos estos adefesios que no juegan al fútbol como la altura a nivel del mar. Cuando te preparas bien en la altura, tu equipo funciona a las mil maravillas. ¿Cuántas veces nos han goleado los que le tienen un terror a la altura? Brasileños y argentinos. Hemos sido boleta los ecuatorianos y nos hemos tenido que esconder cuando habíamos argumentado que el factor altura termina con los brasileños, termina con los argentinos. Nos hemos comido goleadas allá en la altura quiteña de nuestra capital de la nación a 2.800 y más metros sobre el nivel del mar. Entonces eso es una situación relativa y una alcahuetería, especialmente de dirigentes ignorantones que de fútbol no conocen absolutamente nada, pero tienen el suficiente grado de audacia para mostrar su complejo extranjerizante y meternos una legión argentina para encarar la eliminatoria, con un técnico que dice, apenas se apea del avión, es que
la verdad no te puedo decir con qué equipo voy a enfrentar a Argentina. Si estoy armando un equipo por referencias. Por referencias. Esto nunca antes le había acontecido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a quienes están llamados a una conducción acertada en base a cifras millonarias que ahora lo manejan. Ese es un grado de irresponsabilidad, al margen del resultado, que no fue catastrófico y que al contrario suele ser alentador porque está presupuestado que de visitante sufra una derrota, pero lo ideal es que no pierda. Situación que estaba lejos del alcance del Ecuador en las condiciones en que llegó precisamente a este partido. Podíamos haber criticado ese pésimo funcionamiento de haber sido Ricardo Alberto Gareca con el Perú jugando contra el Paraguay en la misma condición que fue el Ecuador de visitante, ¿no? Ah, pero es que el Paraguay no es Argentina. Si el Ecuador nunca ha ganado en el Paraguay, para empezar, ni siquiera un puntito. La última vez que relaté un partido allá a nivel de selección, en Asunción, un delantero de apellido Benítez, un enano, nos hizo la fiesta y nos ganaron los paraguayos. Así que no me vengan. Ah, es que era Argentina. Pero una Argentina destartalada, pues. Una Argentina que juega a base de Messi. Y ya sabemos que Leo Messi, a quien no le desconocemos sus excelentes condiciones, es uno más en la selección argentina con la que no ha conseguido nada. Esa es la importancia de Leo Messi, solo para cobrar el penal, que infortunadamente, aun cuando nuestro arquero, el gigante Domínguez, intuyó el remate de el mejor jugador, y si no es, está cerca de ser el mejor del planeta, porque no es completo, no es Maradona, no es Pelé, no es Johan Cruyff, no es Di Stéfano, pero es Leo Messi, y este no es el tema en este momento. El tema es de que un equipo bien preparado, lo acaba de demostrar Ricardo Alberto Gareca, aun cuando esté presupuestado en los cálculos de los especialistas, de los números, de la eliminatoria, lo mejor es no perder. Ese es el mejor aliado, porque para eso se trabaja, para eso se pone de por medio un enorme grado de responsabilidad en los dirigentes. Y por lógica consecuencia, redunda en la participación del director técnico. Un director técnico con el suficiente espacio puede localizar a sus jugadores y no manifestar una aberración. Voy a localizar por referencias al equipo para jugar contra la Argentina. Eso es para el interior del técnico. Pero como son unos charlatanes, este que estuvo cesante en la Argentina haciendo comentarios antes que dirigiendo un equipo de fútbol, porque los clubes se percataron de que era uno de los charlatanes más en su balompié, que le sonó la flauta y llegó incluso a dirigir a Boca, pero de Boca le dieron un golpe donde termina la espalda y lo sacaron porque fracasó en lo que más le gusta a la gente de Boca. Ganar pues un campeonato como ese, o el torneo, digamos, de la Copa Libertadores de América. Y los de Boca o los de River pueden perder con cualquiera, pero menos con Boca o menos con River. ¿Y quién creen que le ganó la final de la Copa Libertadores? El eterno, el inmortal rival de Boca, el Club Atlético River Plate de Buenos Aires, Argentina, de Núñez, de la aristocracia, de la gran capital bonaerense. El pueblo de Boca quedó humillado, pisoteado, hecho 1000 pedazos.
por una falta de jerarquía del hoy técnico de la selección Ecuador, que estuvo pero desesperado, asustadísimo, cuando le cayó el primer gol. Menos mal que esa Argentina está destartalada, con un par de jugadores simplemente. El portero Armani y Leo Messi. Esa es la diferencia de Argentina para con el Ecuador improvisado del día de ayer. El Ecuador de haber trabajado responsable, coherentemente. Era para meterle 3 al equipo de Leo Messi. Pero no fue así. Entonces es perfectamente entendible lo ocurrido. Porque de la improvisación al fracaso no hay más que un solo paso. Revisen cuál fue el resultado ante un magro adversario, un pálido representativo de la selección argentina. En otros tiempos, a esto que presentó Ecuador, Argentina le metía 5 o mínimo 3, como aconteció en la última eliminatoria, y en Quito, donde la altura no fue pues el mejor aliado para el Ecuador. Pero tienen incluso un técnico de media monta, menos que el que está al frente de la selección Ecuador en el fútbol argentino. ¿Quién es Scaloni? Ayudante de ayudantes. Porque en Argentina el ambiente es de bancarrota. Los argentinos se tiran un planchazo por $100 y pueden matar por $1000. Porque un grupo de maleantes los está gobernando. Y se han tragado, así como en el Ecuador, cientos, miles de millones de dólares. Y está en default permanente, es decir, en quiebra el país argentino. La explicación es Scaloni. ¿Quién es Scaloni? ¿Quién es Scaloni? Ayudante de ayudantes. Ya no hay los grandes maestros, pues, frente al plantel argentino, ¿no? Entonces, las distancias ciertamente que se han acortado. Y sin ninguna exageración. El plantel de jugadores que tiene el Ecuador, donde incluso la convocatoria no es la más acertada, porque ha dejado por fuera a hombres como Cristian Cruz, Bener Caicedo, para citar 2 nombres, especialmente en los huecos que pudimos observar ayer. El caso de los laterales. Un equipo que tiene condiciones para presentar 2 aviones en permanente funcionamiento. Juega sin aviones. Porque el técnico arma el equipo por referencias. Y no se percata que el mejor lateral derecho está sentado junto a él. O Perlaza, que no es santo de mi devoción porque últimamente está jugando horrorosamente en la liguita. Pero sí, Ángelo Preciado, pues. Un jugador brillante, con una salida permanente y que hace daño al contrario. Pone ahí a 2 adefesios, que ya los voy a analizar luego de darles a conocer los resultados que aconteció en el comienzo de la eliminatoria. Entonces me detuve, porque amerita el caso, en el empate de visitante de Perú ante el aguerrido Paraguay y en Defensores del Chaco. Que ahora no podemos decir, es un infierno, porque no hay gente, pues. No se permite el ingreso del público. Juegan a placer los jugadores. Quien aduzca alguna torpeza de que es que fue visitante, es simplemente un imbécil. No gravita en nada. El tema de visitante o local, si hay ausencia al 100% del público, que es el que toma parte en el momento de estratégicamente meterle incluso miedo al contrincante que va, en este caso, como dicen, es que fue visitante. Eso pasa ya al campo netamente de la relatividad.
No vamos a decir, es que pagaron piso escénico. ¿Piso escénico de qué? Un estadio desierto. Cuando usted aprecie ese tipo de comentarios, si está cerca, dele un garrotazo para que no sea bruto. Están jugando en la misma condición, con el mismo mal de la pandemia, que no es solo de los ecuatorianos, de los argentinos, es a nivel mundial. Entonces, excelente resultado del cuadro Inca del Perú con la manija técnica de Ricardo Gareca. Uruguay hizo prevalecer su condición de local ante Chile, venció 2-1 en el mítico Centenario de Montevideo, donde se consagró un ecuatoriano como el mejor goleador de todos los tiempos, de Peñarol y de la Copa Libertadores. 2 palabras para el gol, decía el célebre periodista uruguayo Marcelino Pérez. Alberto Spencer, 55 conversiones, inalcanzable hasta para Pelé, que en el balance general como goleador hizo más de 1000 goles, pero en la Copa Libertadores, que él ganó 2 veces, Pelé, el goleador absoluto hasta estos días, desde 1960 que se creó la Libertadores, se llama Pedro Alberto Spencer Herrera. 2 palabras para el gol, Alberto Spencer, o como diría Carlito Solé, el mejor relator de fútbol del Río de la Plata de todos los tiempos, el uruguayo Carlos Solé. Cabecita mágica, se levantó como un resorte dentro del área, Alberto Spencer, el gamo ecuatoriano. A uno le complace hacer este tipo de referencias, ¿no? Infla el pecho, pues, al nombrarlo a Alberto Spencer, el más grande que ha producido el Ecuador en todos los tiempos como goleador. Sensacional. Quienes figurábamos en la lista de sus amigos, no podemos esconder nuestra melancolía al saber de su deceso, pero inflamos el pecho cuando tocamos su presencia internacional, cuando los uruguayos se pusieron de rodillas ante Alberto Spencer y ante suplicantes que cambien. Así que ya no cabe más suplicios a que yo cambie mi nacionalidad. Y por ello, los uruguayos no dejaron de adorarlo. Al contrario, lo adoraron más a Alberto, porque es un pueblo culto que reconoció su espíritu patriótico del ecuatoriano. Pensó siempre en el país, pensó siempre en su patria, pensó en Ancón, un pueblito humilde donde había nacido, y pensó en su Everest de Guayaquil, y pensó en su selección ecuatoriana, que en el 65 lo tuvo, y que en buena lid ganó la clasificación para Inglaterra 66, con Alberto y 10 más. Entonces, ecuatorianos, nosotros tenemos argumentos cuando opinamos situaciones que desdicen completamente de la posibilidad de este fútbol ecuatoriano, que con un dirigente como Lucho Chiriboga Costa, al margen de su situación extrafutbolística, honró la conducción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los llevó 3 veces a la final de la Copa Mundo, y que otros imbéciles se encargaron de tirarle al tacho de la basura, ignorantones que de fútbol no conocían absolutamente nada. Ponían el visto bueno a facturas de sujetos inescrupulosos que dicen ser especialistas en política y dicen que lo asesoraban en fútbol. Pueden imaginarse lo que uno descubre en la actitud de estos imbéciles que no pueden ser tratados con otro término, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Ahí está la explicación de por qué el Ecuador anda de tumbo en tumbo después de haber dominado un ciclo maravilloso en el consenso sudamericano. Aún estando de líder de una eliminatoria, terminó por la pata de los caballos, porque la cabeza visible estaba asesorada por un experto en modelaje, en política, en perfiles. ¿Qué mierda le interesaba al fútbol del Ecuador? El perfil, el modelo de ese dirigente que no representaba a nada en el fútbol de primer nivel, pero que por las circunstancias tuvo que asumir, lamentablemente, en lo acontecido por el mejor dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al margen de la situación extrafutbolístico, indudablemente de todos los tiempos. Porque aquí hay que juzgar a la gente por lo que han conseguido, y nadie que no sea Luis Chiriboga Costa se atrevió a clasificar al Ecuador en buena lid a 3 etapas finales de la Copa del Mundo. Ese es un récord difícilmente de superarlo a través de todos los tiempos en un fútbol huérfano de éxitos como el ecuatoriano. Así que Uruguay, que será rival de Ecuador el próximo partido, le ganó 2-1 a Chile. Argentina venció 1-0 a Ecuador. Van a jugar hoy Colombia-Venezuela y Brasil-Bolivia. Hago una pausita brevemente y regreso para la conclusión de Fútbol de Primera a nombre del Banco del Pacífico en este día festivo del 9 de octubre. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí vuelve tu Fundación Galo Lara. Vuelve para ayudarte de corazón a aquellos que más lo necesitan. Tenemos que protegernos del COVID. Primer candidato que se preocupa en la salud, en el COVID. Estamos siempre para apoyarte, no solo de la Verdamina, el Ecuador entero. De manera gratuita se van a hacer las pruebas anti-COVID para saber si tienen o no tienen COVID. Acabo yo de llegar del centro. Me encuentro con el trencito aquí. Ya me tomaron la presión, ya me ven que estoy bien, ya me regalaron alcohol, me han regalado esta mascarilla. Muchísimas gracias por permitirme ayudarles. Estoy muy contento de venir a este lugar que tengo en mi corazón. La Valdramina en mi corazón y mi corazón siempre por ustedes los de Valdramina. Bien, entonces ya la conclusión de Fútbol de Primera hoy, 9 de octubre del 2020, en medio de un sol radiante, canicular, temperatura sobre 30 grados centígrados en este día festivo, no solo para Guayaquil, como bien dijo el presidente Moreno, como ustedes suelen decir, Guayaquil por Guayaquil, no, Guayaquil por la patria, yo soy el presidente del Ecuador. A veces tiene estas cosas, ¿no? Que a uno hasta trata de cambiar de opinión respecto a la conducta del actual presidente de la nación, Leniano Garcés. No, es Guayaquil por Guayaquil, les dijo. Es Guayaquil por la patria. Entiendan que yo soy presidente del Ecuador. No es presidente de Quito, de la Tacunga, no. Y Guayaquil es la patria, entonces es presidente también de esta ciudad, el señor Moreno, porque el Ecuador es una sola república, hasta donde conocemos, ¿no? Es una sola integración. Bien, brevemente, después de lo acontecido ayer en la Bombonera de Boca, no cabe simplemente un análisis al rival ocasional de Ecuador, el equipo argentino, que como bien dije,
Dos hombres importantes estuvo en el equipo que ganó finalmente 1-0 con gol de penal. El flaco Franco Armani en el arco y Leo Messi de medio campo hacia adelante. El resto, moneda común y corriente. De esos jugadorcitos, acá en el país hay levantando una piedra. Para citar un caso, por ejemplo, el Chico Campana es muy superior a Leo Martínez, que es una verborrea de los argentinos, es que es el socio de Leo Messi. No encontraron los socios que han jugado en Barcelona de España. Yo estaba en las previas, o sea, en el prepartido, apreciando este tipo de comentarios. ¡Ay, es que se van a juntar otra vez! Lautaro Martínez, el niño ni sé cuánto le dicen, como algo parecido a un niño maravilla, prodigio, con el balón en sus pies. Un total fracaso resultó ayer. Ni Messi lo buscó, y peor Lautaro Martínez. Pasó inadvertido, hasta tuvieron que cambiar. Leo Campana es muy superior a ese Lautaro Martínez, en mi concepto, no, en mi óptica. Y en el otro tema, si ya el director técnico abrió el paraguas antes del partido, cuando dijo que por referencia se está localizando el equipo con que va a jugar contra la Argentina, releva de cualquier comentario, pero ahí está la explicación, que fueron una nulidad. Eric Ferigra por el sector derecho como Bawin y Estupiñán, Pervis Estupiñán por el otro flanco, es decir, por izquierda. Un desatino total, especialmente Estupiñán, que no le habla, que hay que meter y jugar, no pegar. En la tercera agresión, y al mismo jugador, Ocampos, una de ellas fue dentro del área. Ahora hay incluso el testimonio del VAR, donde se puede hacer retractar al árbitro. Protestó enérgicamente este afro, pero había cometido una burrada. Hacerle falta al argentino innecesariamente dentro de las 18 yardas. Estaba casi en la última línea, donde tenía que quedarse parado simplemente, y no pasaba el crack, entre comillas, argentino, que hizo un teatro fenomenal, aparte de que hubo la falta, pues, ¿no? Con un rajista zaguero que fuera del Barcelona, de apellido Arriaga. Arriaga es, ¿no? Sí, Arriaga. Cuando ahí debió jugar el afro que está extraordinariamente participando en la liguita, Moisés Corozo, o el mismo Franklin Guerra, que domina los dos perfiles como zaguero central. Ponen a Arriaga, un rajista, que también participó de alguna manera en esa burrada de hacer el tiro, la infracción para el tiro penal. Y ahí es que ponen la diferencia los de este magro equipo argentino, ¿no? Entonces ahí está la explicación, pues. El Ecuador totalmente desintonizado, como un Ener Valencia, como un llanero solitario, sin un socio adecuado, porque aunque estaba presente Ángel Mena, nunca se le acercó a Valencia. Y Alan Franco se rompió en la mitad de la cancha porque no tenía respuesta con Carlos Armando Grueso en la primera línea de volantes. Bueno, todo esto es perfectamente entendible. Menos mal que cayó 1-0, porque el equipo contrincante está en igual o peor condición que el Ecuador. Eso es lo que hay que anotar. Y que en el próximo partido mejore en alguna dimensión, ya al menos no diga esas nada de que por referencia se está localizando a los jugadores, que ya se haya percatado de sus características y pueda implantar un sistema coherente para un funcionamiento adecuado y ganar el juego que le corresponde al estadio de Casablanca, nada menos que ante el también doble campeón del mundo, la selección celeste de Uruguay. El resto se lo vamos a contar con toda seguridad el próximo día lunes, aquí en Línea de Fuego y Fútbol de Primera, comenzando a las 8:30 de la mañana, por Twitter, Facebook y YouTube. Línea de Fuego.
La verdad conmueve y hace impacto en fútbol de primera. Chao, hasta el lunes. Feliz resto de fiesta cívica en este 9 de octubre. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Este fue su programa, Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto. Análisis, opinión, controversia. Línea de Fuego, con la conducción del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Línea de Fuego.